8 de cada 10 mujeres reciben comentarios negativos en las redes, comentarios sobre su cuerpo, apariencia física. En Dove creo que es una marca donde demuestra que el propósito trae resultados de negocio. Ahora tu algoritmo, tus referentes, todos tienen un cuerpo que si no tenés ese cuerpo, algo estás haciendo mal. Entra a insiderlatam.com y entérate de las tendencias que están cambiando los negocios digitales, el marketing y la publicidad en Latinoamérica. Insiderlatam.com. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Conexión Insider. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y desde el punto de vista social bien importante porque se trata de ese hate o el odio que recibimos cuando subimos una publicación a las redes sociales y por algún motivo creemos que no va como o no está acorde a lo que son los parámetros de apariencia o de perfección que hay actualmente en este mundo digital. Y bueno, este fue el centro de una campaña llamada Undeleted, que fue creada por BML Argentina junto a Dove del grupo Unilever. Y para visibilizar esta campaña y para contarnos un poco de qué se trató, cuáles fueron los desafíos y los aprendizajes, están por acá conmigo el día de hoy Agustina Jerónimo, ella es de la marca Dove, y también Sofía Kursas, quien está en BML Argentina. Les doy la bienvenida, chicas, y gracias por estar por acá conmigo. Gracias. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, bien. Qué bueno, qué bueno. Gracias por venir. Bueno, la campaña fue destacada durante el año pasado, incluso recibió varios reconocimientos y quiero destacar especialmente el premio de plata que recibieron en Getty Awards, porque bueno, este festival premia justamente, es premiado por un jurado de mujeres exclusivamente, así que bueno, es una campaña que aborda un tema que afecta precisamente y sobre todo a las mujeres. Y bueno, quisiera aprovechar primero, antes de empezar, a entregarles este premio para que, bueno, lo tengan. Soy la persona encargada de hacerlo llegar a sus manos. Felicitaciones por este reconocimiento. Además, la estatuilla es muy linda. Sí, estamos muy contentos, tanto la agencia como el cliente por recibirlo. Es verdad que nos fue muy bien el año pasado. Y bueno, es también esta recompensa de hacer trabajos que generen impacto y que estén buenos para concientizar sobre esta problemática que vos bien decís, hoy impacta no solo a las mujeres en Argentina, sino en el mundo. Claro, así es. Bueno, voy a empezar con Agustina. Agustina, cuéntanos. Sabemos que Dove tiene ya años trabajando con el tema de la autoestima, de la belleza real, de las pieles reales, pero en este caso en particular quisiera conocer qué identificaron que les hizo luego ir al desarrollo de esta campaña, porque bueno, estamos hablando del mundo digital, estamos hablando de autoaceptación, de autoestima, incluso de salud mental, que es un tema que bueno, está teniendo mucho foco, me parece, dentro de lo que es la creatividad. Cuéntanos cuál fue como ese primer problema que detectaron y necesidad que tenía la marca. Dale, perfecto. Bueno, sí, como bien dijiste, Dove es una marca que hace más de 20 años, que es muy consistente en proponer esto de belleza real, ¿no? Y fue como muy impactante hace 20 años esto que propuso Dove de que en las publicidades haya mujeres como uno, o sea, mujeres reales, que no todas sean modelos 90, 60, 90. Y bueno, también propuestas como el no usar retoques digital para cambiarnos a las mujeres en las publicidades. Eso yo creo que fue muy impactante para toda la generación de mujeres de más de 35 o 40 años. Y un poco el desafío que teníamos con esta campaña era poder encontrar algo que aún en ese mismo propósito, en ese mismo territorio, pero sea relevante para las nuevas generaciones. Porque creo que eso que propuso Dove en ese momento, que fue algo como muy rupturista, muy novedoso, hoy en día es mainstream, ¿no? O sea, creo que es raro o no sé si conecta tan bien hoy en día una marca que no esté buscando representar a las mujeres tal como son. Entonces digo, es como que ya eso es lo común. Entonces era como, bueno, ¿de qué forma volvemos a reconectar con esas mujeres más jóvenes, pero siendo fiel a nosotros mismos? Buenísimo. Y a ver, te pregunto, Sofía, partiendo de todo esto que cuenta Agustina, ¿cómo llevaron todo este tema y toda esta necesidad a esa insight? Es decir, ¿en qué momento se dieron cuenta de que el tema del mundo digital y de las redes y de todo este hate que recibe la gente, bueno, las mujeres sobre todo, cuando suben la foto, era como lo clave para mostrar y sobre todo visibilizar, ¿no?, lo que era y luego dio pie a la campaña? Sí, esto arranca un poquito más atrás cuando empezamos a ver
junto con las chicas, el dato de que Argentina es uno de los países con más trastornos de alimentación, es el segundo del mundo, y a partir de ahí empezamos a entender que todo el impacto y todo el estrés que recibimos como mujeres también se refleja en las redes sociales, y como vos decías al principio, por el hecho de subir una foto, todo ese hate que se genera alrededor por no encajar con el estereotipo, hace que obviamente nos impacte nuestra autoestima, en nuestra salud mental, y en este caso la observación nos obligaba muchas veces a eliminar esas fotos o incluso a retirarnos de las redes sociales por todo ese hateo que se genera alrededor. O sea, ya era un problema de cómo en Argentina recibíamos eso, no solo fuera de las redes y mucho más, dentro de las redes. Y a partir de ahí era, como decía Agus, llevar el propósito de DAB a un código más digital y poder desde ese lado tratar de visibilizar esta problemática y buscar, bueno, en este caso con Undeleted, la mejor forma de hacerlo fue con esta muestra. Dijiste algo muy clave. Hay personas que incluso se retiran de las redes sociales por todo ese odio que reciben, ¿no? Ustedes, supongo que para la investigación de toda la campaña, visitaron o revisaron algún estudio. Entiendo que hay uno por allí que habla de 8 de cada 10 mujeres. Cuéntanos un poquito también sobre eso que investigaron y que por supuesto dio pie a todo lo que vino después. Sí, el dato es que 8 de cada 10 mujeres reciben comentarios negativos en las redes, comentarios sobre su cuerpo, apariencia física, y eso muchas veces las lleva a retirarse, y a partir de ahí se desarrolla esta idea que parte de poder exhibir todo ese odio que recibimos, que muchas veces pasa por un comentario quizás un poquito más soft de me encanta tu look, pero te verías mejor más flaca, o qué linda que estás, pero, o directamente el hateo 100% derecho. Y con Undeleted lo que hicimos fue mostrar este hate que recibimos y volver a visibilizar estas fotos que alguna vez muchas mujeres eliminaron y se silenciaron, e invitarlas a visibilizar esto y a mostrar esta problemática. El desarrollo de la campaña es bastante más grande. Al momento de la muestra, y me entro un poco en eso, vos veías las fotos, veías estos comentarios, te impactaba un poco entender todo este hateo que recibían, y lo que estaba bueno de la muestra es que podías dejar tu comentario positivo a la foto, y una vez que terminara esta muestra, las personas que habían participado volvían a subir a sus redes esta foto que en su momento decidieron eliminar. Pero esta vez cargado de amor propio, y bueno, un poco buscando confrontar todo ese hate que día a día nos invade, ¿no? Claro, entiendo que la campaña tenía como varios objetivos: crear conciencia, visibilizar el problema, pero también me llama mucho la atención lo que dices de que, bueno, hubo una muestra, es decir, las fotos que se habían eliminado se mostraron físicamente, presencialmente, pero quiero saber también un poco qué pasó con el mundo digital, del que mucha gente decide irse por este hate. ¿Cómo fue recibida la campaña en ese sentido para la audiencia, sobre todo para las mujeres? Y luego esto que dices de, bueno, no, ahora voy a subir esa foto que decidí eliminar, como para mostrar un poco también esto, ¿no? Resignificar, me parece un poco todo esto que afecta tanto a la autoestima. Sí. Agustina, si quieres también No, sí, creo que algo. para nosotros, además de visibilizar la problemática, era importante celebrar estas fotos, o sea, y eso es muy importante también para DAB, ¿no? Como no solo quedarnos con el problema, sino como mostrar algún mensaje esperanzador. Y creo también, para complementar lo que decía Sofi, creo que algo súper interesante, y también con esta intención de conectar con las generaciones más jóvenes, era las fotos de quiénes, ¿no? O sea, no queríamos que sean celebridades o mujeres súper famosas, porque si no parecería que es una problemática que es solo de ciertas personas, ¿no? Entonces era importante mostrar que esto le pasaba a cualquier mujer. Y por eso nuestras 15 protagonistas, son diferentes influencers o generadoras de contenido. Obviamente algunas son actrices, nos servía también para darle como mucha más amplificación a la campaña, pero la mayoría no. O sea, son chicas que cualquiera de nosotras se puede sentir identificada, y eso para nosotros era fundamental, ¿no? Como poder mostrar que esto era algo
que cualquier mujer hoy en día sufre. Claro, ahora hubo un momento clave en el que se dieron cuenta de verdad que ese insight se iba a convertir en algo real para las mujeres. En este caso, hubo como ese, ok, esto que me contó cierta chica, no sé, de repente alguna anécdota que alguien les manifestó, que les dijo, bueno, me pasó esto. Porque bueno, también esa interacción ayuda mucho, ¿no? Como a construir todo lo que fue el proceso creativo. Me gustaría también saber esa parte y si tuvieron algún momento clave en el que dijeron, bueno, esto es desafiante, esto no, quizás con las chicas con las que tuvieron esa interacción, las influencers, no sé, sí. que ayudan a amplificar el mensaje. Cuéntanos un poquito cómo fue esa parte. En un principio, como mujeres, ya de por sí cuando entendimos que esta problemática, hablando entre nosotras mismas, nos impactaba directamente, porque como te digo, yo en mi caso es un comentario más soft de qué linda que estás, o me han dicho, yo cuando fui madre fue estás re linda, estás más flaca, esos comentarios, imagínate en mujeres que quizás están un poquito más expuestas, un poquito solamente, ya veíamos que era un insight que nos pasaba a todas, no como dice Agus, a muy pocas personas y a famosas, sino que realmente impactaba en todos lados. Pero después, cuando empezamos a leer esos comentarios y como bien decía Agus, hablamos con estas creadoras de contenido y empezamos a ver realmente a lo que se enfrentaban día a día, ahí estaba el impacto más grande, porque era darse cuenta que era uno tras otro. Por más que recibiesen 15 mensajes divinos, digo, después empezábamos a entender a lo que nos exponíamos diariamente sin darnos cuenta. Y lo que pasó con la muestra, que es algo que a nosotros nos emocionó mucho, fue no solo la cantidad de gente que fue a verlo, la cantidad de mujeres y niñas que visitaron la obra, sino lo que les pasaba cuando veían esos comentarios y las caras de impacto en sentirse reflejados en eso, en que quizás esos comentarios algunos los recibiste de una forma mucho más sutil o no, pero bueno, buscaba eso, generar esa conversación que se generó en las redes, porque a partir de eso también, así como tuvimos 15 creadoras de contenido, un montón de gente se sumó orgánicamente y empezó a hablar de esto en redes y pudimos instalar esta temática que muchas veces pasa por debajo, porque la naturalizamos, porque estamos acostumbradas y el impacto fue enorme. Claro, esto que mencionas es muy poderoso, de que vayan las niñas con sus mamás, ¿no? A ver toda la muestra y que quizás se genere esa conversación entre ellas como familia de decir, bueno, mira, a mí me puede pasar esto, pero a ti como que voy a tratar de prevenirte. De hecho, lo hablamos antes de comenzar a grabar el podcast con Agustina sobre tu nena y me decías algo así como que, bueno, qué difícil en esta época criar a una nena con todo este tema digital que te crea como justamente, como lo decía al principio, es como un estándar. Es decir, no estás acorde a esto que está afuera. Incluso, también se los comentaba, vi para el podcast antes un tema de autoestima digital. Yo no había escuchado ese término, me pareció súper clave y poderoso. Tomando en cuenta todo esto, quisiera también preguntarles, durante el proceso de lanzamiento y todas estas muestras que entiendo se fueron replicando, ¿no?, en la ciudad, Sí. también hubo allí un componente como de... Ustedes crearon o lograron, digamos, como una especie de mini movimiento o movimiento, porque el hecho de que alguien diga algo que normalmente no se dice y mucho menos en redes sociales es muy poderoso. ¿Qué sintieron ustedes como mujeres, por supuesto, y como mamás con respecto a todo lo que se fue creando a raíz de la campaña? Nos sorprendió muchísimo porque obviamente creíamos en el proyecto, pero nos sorprendió mucho cómo empezamos a tener convocatoria o sea, nos llamaban de diferentes instituciones o educativas o artísticas para llevar esta muestra a que más gente la conozca y la visite. Creo que eso fue una sorpresa y creo que el mayor premio de todos. De hecho, bueno, te comentaba, estuvimos en BADA, que es Buenos Aires directo a clientes o a consumidores, no recuerdo, pero es una exposición de arte súper grande que pasa todos los años en La Rural. Ahí llevamos nuestra muestra, la hemos llevado también a TEND, que es un encuentro de generadores de contenido y de influencers, a instituciones educativas, que con Sofi fuimos juntas a contar esta campaña y esta exposición a Ditela. Así que ahí es cuando realmente te das cuenta que trascendió la campaña
O sea, que no se convirtió, no quedó en campaña, sino que trascendió y se hizo cultura, ¿no? Se hizo movimiento, como vos bien decías. Claro, la llamada relevancia cultural, ¿no? De la que se Total. habla tanto en este momento. También me gustaría saber, a nivel de resultados de negocio y de efectividad del negocio, porque bueno, sabemos que creatividad y efectividad van de la mano. En este caso, con esta campaña en particular, ¿cómo vieron ese impacto, no solo desde el punto de vista social, que obviamente lo hay y esta campaña lo refleja perfectamente, pero del lado del negocio y de quizás ser auténticos, ¿no? Como marca, sabemos que conecta mejor. ¿Cómo vieron esa parte en el caso de DOP? Bueno, justo como arrancamos la charla, ¿no? Nuestro objetivo que era esto de conectar con las más jóvenes. La verdad que vimos que ese año fue como la imagen histórica de DAB en las más jóvenes, o sea, fue récord. Y creo que eso habla no solo de una muy buena campaña que conectó muy bien, sino también de esto que mencionaba de ser consistentes, ¿no? Porque como que no fue una marca oportunista, o sea, digo esto, 20 años hace que DAB está hablando de belleza real de este territorio. Así que, nada, eso. Bueno, me perdí. No, una marca cuando tiene propósito y cuando lo que un poco contábamos cuando íbamos con Agus a la universidad a hablar de esto, el público de hoy lo siente genuino y lo acompaña. Hoy las redes también, así como juegan en muchas cosas muy mal, te permiten como entender en primera instancia, en primera mano, qué está pasando y bueno, nosotros cuando vimos esto de que funcionaba muy bien, de que nos llamaban de muchos lados, de que la muestra se usaba como material educativo en las universidades. De hecho, nos contaban anécdotas que no llegaban, tampoco nos llegaron todos, pero en un colegio en Mar del Plata que habían hablado del caso en la clase para que todos participen. Digo, empezamos a entender que esto era mucho más fuerte que una simple exposición. Estar en Madá lo que nos permitió también es llegar a otro público. Claro. Al principio esta muestra estuvo más en el público de DAB, en este público al que queríamos llevar, pero después cuando le empezamos a llevar a otros lados también performó bien y ahí no solo veíamos a niñas y madres, sino a personas grandes, a señores viendo esto y empezando a entender un poco que la realidad era distinta quizás a lo que uno cree y vuelvo a todo esto que se enfrentan hoy las niñas, las mujeres en redes sociales y el impacto que eso generaba, empezó a hacer quizás a masificarse mucho más. Y bueno, eso es un poco el resultado del éxito que tuvo la campaña. Sí, también complemento con esto de que en DAB creo que es una marca donde demuestra que el propósito trae resultados de negocios, ¿no? O sea, por supuesto, nosotros hay 2 pilares claves en la marca, que uno tiene que ver con los productos y con entregar realmente un cuidado superior, pero el otro es es el propósito, ¿no? O sea, tener un rol significativo para nuestras consumidoras y ser consistente con eso. Realmente la presión que hay de no poder sacar una foto sin un filtro es terrible, o que todo el tiempo te estén ofreciendo. Digo, antes cuando éramos jóvenes mirábamos una vía pública y había una modelo y uno entendía que es una modelo, quizás no accedo a eso, pero es muy linda. Ahora tu algoritmo, tus referentes, todos tienen un cuerpo que si no tenés ese cuerpo, algo estás haciendo mal y las recomendaciones van cambiando de fórmula. Al principio es una dieta, ahora es un comer sano, pero todo te está invitando a decirte que estás mal. Entonces, poder tocar esas temáticas es necesario. Claro. Sí, y es tremendo ver cómo hablábamos de hace 20 años, viene hablando de esto. Y cuando pensamos que habíamos evolucionado un poco, mejorado, te encontrás con esto, ¿no? Con que las redes sociales, con que un TikTok, un trend, un filtro, es tremenda. Es como amplifica muchísimo y hoy en día, sí, las más chicas creo que son quienes más están como apabulladas de todo esto. Buenísimo, chicas. Me encanta esta conversación. Quisiera quedarme más tiempo, pero bueno, ya se nos está agotando. Y me gustaría pedirles simplemente una reflexión final. Me encanta el hecho de poder decir, cuando ves la campaña, me pasó, cuando la vi sentí que es una vía para cuestionar
que es algo que creo que en este momento, con tanto que hay allá afuera, con tanto ruido, tanta saturación, es indispensable. Y bueno, creo que a eso invita un poco lo que vi en la campaña. Quisiera preguntarles también si, en el caso de Adopt, sé que no siempre se puede adelantar mucho, pero este tipo de, digamos, iniciativas se van a seguir replicando, y sé que tienen una relación también VML con Adopt desde hace mucho tiempo. Así que bueno, si pueden comentarme un poquito, y ya para cerrar, una reflexión final, porque bueno, creo que es un tema que vale la pena seguir hablando y cuestionando y visibilizando. Sí, por supuesto, es como nuestro compromiso, así que vamos a seguir teniendo este tipo de campañas, este tipo de mensajes. Ahora viene el Mundial, que va a ser como la temática del año, y ahí DAB también va a tener un rol, sobre todo para las niñas y su relación con el deporte. Ya queremos ver qué viene. Sí, y nada, de conclusión, estamos mal, pero no, creo que un poco lo que decíamos, se viene, está muy heavy todo, y como comunicadores lo que tenemos que hacer es tratar de entender qué está pasando y tratar de darles a las chicas, en este caso, y a las mujeres una herramienta para que no se sientan tan solas en este mundo donde también, como decís vos, a veces se silencian ciertas cosas, se normalizan más que se silencian, ¿no? Digo, estamos acostumbradas a que tenemos que ser de una forma, vestirnos de una forma, y qué sé yo, y eso nos genera un montón de presión, y tener la posibilidad de encarar campañas que nos permiten comunicar eso es un placer, y como dice Agus, se vienen un montón de cosas, y para nosotros es un placer juntarnos y poder charlar de esto, y poder encarar este tipo de desafíos, porque creo que hacen falta, y nada, y está bueno que eso suceda. Hacen falta totalmente. Creo que debe haber una sola autoestima, no autoestima digital y la otra. Me pareció rarísimo eso. Por eso se los comenté, pero bueno, creo que sí, vale la pena. Felicitaciones nuevamente por esta campaña. Gracias por venir, por estar acá conmigo. Y a ustedes también, gracias por acompañarnos, y nos vemos en un nuevo episodio de Conexión Insider. Entra en insiderlatam.com y entérate de las tendencias que están cambiando los negocios digitales, el marketing y la publicidad en Latinoamérica. Insiderlatam.com.